Muy buenos días. Hoy nos corresponde tratar el tema sobre la confrontación armada a finales del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, que tiene que ver entonces con esos costos del conflicto armado, lo que está sucediendo en la actualidad. Nosotros sabemos que a pesar de los acuerdos que se han dado con el gobierno por parte de la guerrilla, de las FARC en particular, pues todavía el conflicto continúa, el conflicto armado, a pesar de que hubo mucha desmovilización. Sabemos que hubo una disidencia de las FARC, todavía están armados y fuera de lo anterior pues se han presentado algunas dificultades en cuanto al cumplimiento de algunos acuerdos de parte y parte. Pero los costos del conflicto armado tienen que ver con lo humano. Desde el aspecto humano, los costos de este conflicto, pues para nadie es un secreto que ha traído gran cantidad de muertos. Desafortunadamente, la mayoría de ellos población civil. Muchos heridos. Sabemos que estos heridos en la guerra, muchos han quedado inválidos, desplazados, han tenido que huir del campo a la ciudad, conformando así o aumentando así los cinturones de miseria. Y la participación de niños en el conflicto. Muchos niños que los han obligado a pertenecer a estos grupos y que han perdido la felicidad de la niñez y se han criado allá en la guerrilla. Muchos murieron allá y muchos estuvieron ahí mucho tiempo hasta que ya fueron adultos. Y además, pues algunos niños que de pronto quisieron ir allá, estar allá, o se dejaron engañar por algo que les daban, dinero o alguna cosa, objetos. Entonces ellos se sentían atraídos también. Tuvo costos también a nivel de organizaciones sociales, las cuales fueron desaparecidas, las cuales prácticamente las acabaron, porque entonces vinieron las amenazas en contra de sus dirigentes sociales para acabar entonces con esa protesta social a partir de diferentes organizaciones sociales. Ha tenido costos políticos y tiene todavía costos políticos porque a nivel internacional no hay suficiente credibilidad, tampoco desde luego a nivel nacional, por lo que decía ahora de que no se han respetado algunos de los acuerdos. Ejemplo, muchos de los desmovilizados no han tenido las garantías suficientes y fuera de lo anterior han asesinado a muchos de los desmovilizados, los han asesinado, los han perseguido. Así sucedió también entonces, recuerden que les decía en la clase anterior, con el M-19, con la Unión Patriótica, donde mataron mucha gente. Así que entonces, en el campo internacional dicen, pues, hubo unos acuerdos, se creó una organización y la JEP se hablaba de justicia, paz y reparación. Y realmente en algunos aspectos no se ha dado justicia, ni paz, ni tampoco la reparación de las víctimas, a quienes son las que menos se ha tenido en cuenta en lo relacionado con el conflicto. Ha tenido costos a nivel del campo, a nivel agrario, porque se bajó la productividad. Al darse los diferentes desplazamientos forzados, entonces el campo se va quedando solo, pero además de eso se han sembrado otros cultivos que realmente no le convienen en nada al país.
Entonces la productividad ha bajado demasiado. Se incrementa el desempleo y la pobreza. Cada día más miseria, más pobreza, y las estadísticas sacan o revelan de que aumenta el empleo porque se para más gente en el semáforo a vender confites o se suben a los buses a vender alguna cosa. Eso no es, eso no es ningún empleo. O los que tienen las chacitas. La mayor parte del llamado empleo en Colombia es el empleo informal, que son las ventas callejeras, pero muchos de ellos son personas que apenas tienen un pequeño capitalcito y entonces tienen una chacita y ahí venden cosas, no alcanza para la subsistencia, pero eso no sería empleo, no se puede sacar en estadísticas como si hubiera aumento del empleo porque cada día hay más vendedores de confites. Ha tenido costos ecológicos y ambientales por, por el crudo, el petróleo. Desafortunadamente pues han habido atentados en contra de oleoductos y todo esto, y fuera de lo anterior por la tala de los bosques que tiene como finalidad sembrar cultivos ilícitos como la coca. Se ha afectado también, ha tenido costos a nivel del patrimonio cultural. El patrimonio cultural campesino, indígena y afro se ha visto afectado por las diferentes formas de violencia, de agresión directa física o por las amenazas para que abandonen los territorios. Entonces, este sería un resumen de lo que sucede entonces a nivel del conflicto armado. El conflicto, desafortunadamente, continúa latente, no se ha acabado, a pesar de que se dieron grandes avances, pero todavía continúa. Vamos a ver otro video donde nos ponen en evidencia los ejes fundamentales del conflicto armado. Muchas gracias por la atención.